Hola, estamos en lengua materna español de tercer grado y el día de hoy vamos a trabajar en nuestra página 143 del libro en la sesión número 4 que se llama Precisar el tema de exposición. En la anterior clase ustedes ya tienen una idea de qué tema van a escoger para desarrollar su exposición. Vamos a leer de qué trata esta sesión. Dice, cuando elegimos un tema, ayuda mucho a hacernos preguntas sobre él, pues de esta manera se hace más claro. Además, las preguntas nos ayudan a buscar información, ordenarla y exponerla frente al público. Reúnanse con su equipo de exposición y detallen su tema. Bueno, aquí lo va a hacer cada quien, solos, individuales y les pueden ayudar sus familiares. Observen que la tabla de la izquierda tiene algunas preguntas que se pueden hacer para saber más sobre un tema. Con base en el ejemplo, cada uno de ustedes escriba en la tabla vacía de la derecha el tema de su comunidad que eligieron y formule preguntas básicas para saber más sobre él. Bien, el ejemplo que viene aquí es el siguiente. El tema es árboles y otras plantas que hay en mi comunidad. Como que lo obtuvieron de esta imagen que está aquí, esta alumna se está dibujando porque en el lugar donde ella vive se ve que hay muchos árboles que dan frutos que a lo mejor venden las personas de su comunidad. Y en base a donde vive ella, realizó lo siguiente. Ella escogió como tema árboles y otras plantas que hay en mi comunidad. Como primer pregunta ella pone, ¿de cuáles me gustaría hablar? Refiriéndose al tema. ¿De cuáles le gustaría hablar a ella? La siguiente pregunta, ¿cuáles son comestibles y cuáles son de adorno? Refiriéndose a los árboles y otras plantas. Todo es en base al tema que ella escogió. ¿Cómo se cultivan? ¿Qué importancia tienen el ecosistema? ¿Dónde se compran o venden? Ella formuló estas preguntas que, claro, va a ir investigándolas para resolverlas e ir desarrollando su exposición. Ustedes ya saben que en la exposición va a hablar sobre los árboles y otras plantas, pero para buscar información, ella formuló estas 5 preguntas para desarrollarlas y hacer su exposición. Son preguntas básicas, no vayan a complicarse mucho sobre el tema que escogieron. Así es que en la tabla de la derecha, ustedes van a escribir nuevamente el tema que ya escogieron del cual les interesa conocer, para luego formular preguntas que les ayuden, al igual que esta alumna, a saber más sobre el tema. Preguntas básicas, preguntas sencillas que les ayuden. Como ejemplo o ayuda, les puedo poner lo siguiente. Supongamos que su tema, un ejemplo, es sobre el turismo de mi región, porque es un lugar donde la gente va a pasear, donde yo vivo, donde va a conocer lo que hay en donde vivo. Así es que voy a hablar del turismo que hay en mi región. Si yo vivo en un lugar donde va la gente para conocer más sobre donde yo vivo. Hablando de cualquier lugar que exista donde yo estoy viviendo, ¿sí? Hablo de un turismo en general. ¿Qué podemos o qué preguntas podemos hacer? Bueno, para comenzar,
Pues saber cuáles son los lugares turísticos de mi región para darlos a conocer en mi exposición. Ejemplo, es un ejemplo, no quiere decir que se lo van a hacer. Esta sería una pregunta, conocer estos lugares, ¿cuáles son? Para investigar y decirlos en mi exposición. Pregunta. ¿Qué actividades se pueden hacer? ¿Qué actividades puedo hacer en esos lugares de turismo? Nosotros, por ejemplo, hablando de nosotros, como vivimos en Coahuila, recuerden aquellos lugares donde podemos ir a pasear, que son turísticos, como las dunas de Acatita, los lugares donde podemos ir a visitar y conocer. Otra pregunta que les puede ayudar para su investigación: ¿cómo se puede llegar a esos lugares turísticos? ¿Cómo llegar a esos lugares turísticos? ¿Sí? Esto es como un ejemplo, hablando de la región. Si a ustedes les interesa otro tema, lo pueden hacer. ¿Sí? Esto lo van a pensar muy bien sobre sus preguntas y el tema que escogieron. ¿Ok? Y estas serían las actividades de español que harían el día de hoy. Piensen bien sus preguntas. Esto es un ejemplo nada más. Escojan su tema y hagan preguntas en base al tema que escogieron. ¿Sí? Algo que les guste. ¿Para qué? Para que hablen, para que investiguen, para que nos muestren de lo que a ustedes les guste. Esto es solo un ejemplo. Fíjense, la niña habló de los árboles y las plantas. Así es que no se compliquen mucho la vida del tema que quieren escoger para su exposición. Aquí ahorita nada más es las preguntas. Todavía no las van a contestar ni van a investigar todavía. Solamente qué preguntas para ir viendo lo del tema de su exposición. ¿Sí? Esto es para saber más sobre el tema. Ok, bueno, los dejo. Aquí terminamos con español. Nos vemos.